gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias a Dios, hermanos, todavía estamos con vida, ¿verdad? Amén. Hay cuántas personas en los hospitales, hermanos, desahuciados, agonizando, ¿verdad? Y otros ya partiendo, y lo peor, partiendo sin Cristo. Nosotros tenemos la oportunidad, como lo comentamos el día domingo, ¿verdad? La oportunidad, como tuvo Gedeón, de poder aprovechar ese momento y decir: no, Señor, aquí estoy, úsame a mí, ¿verdad? Y vamos a ir todos, hermanos, en el capítulo 42 que hemos leído del libro de Job, y vamos a leer el versículo 5. ¿Lo tenemos todos? Job 42, verso 5. Dice la palabra de Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Tal vez no podemos ver a Dios de manera directa, ¿verdad? Job había tenido una conversación directamente con Dios. Tal vez no lo podemos ver nosotros, pero estamos convencidos de que su presencia vive en nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, mi Dios, por este tiempo precioso que usted nos da, Señor amado. Señor, sabemos que el día a día, Dios mío, muchas veces cansa, agota, Señor, físicamente, mentalmente, Señor amado. Pero dice tu palabra, Dios mío, que aunque nuestro cuerpo se vaya desvaneciendo, tú vivificas nuestro espíritu cada día, Señor. Padre, gracias te damos por las fuerzas que nos das, Dios mío, porque las fuerzas provienen de usted, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, por un día más en tu palabra, Dios mío. Los días pasan rápido, Señor. Ya se acaba este año, Dios mío, y hasta hoy, Señor, tú nos has sostenido, Padre. Hasta hoy, Dios mío, tú nos has levantado, Señor, con brazo fuerte y poderoso, Señor. Y aquí estamos, Dios mío, amado Dios, tal vez algunos con luchas, con caídas, con tropiezos, Señor, como es el día a día, Señor, del cristiano, porque luchamos contra esta corriente de este mundo, luchamos, Señor, con nuestra carne, Señor. Hay algo aquí dentro de nuestras murallas, Padre, con la cual luchamos cada día, pero sabemos, Dios mío, que en medio de todo, tú nos llevas de victoria en victoria. Gracias, Señor amado. Háblanos en esta noche, Padre. Háblanos, Señor, te necesitamos. Reconocemos, Padre, que te necesitamos cada día, Señor. Padre eterno, lleva cautivo, Señor, todo pensamiento que se levante en contra de tu verdad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Y he titulado este sermón, lleva por título La oración de Job. Como estamos en un culto de oración, ¿verdad? Este sermón lo vamos a titular La oración de Job. Y para poder entrar, hermanos, ya a lo que es la oración de Job, porque la verdad, hermanos, que cuando yo siempre leí este libro, y creo que todos en algún momento, ¿verdad?, nos ha impactado la historia de Job. ¿Quién no conoce la historia de Job? ¿Quién no ha escuchado la historia de Job? Y es que muchas veces hemos relacionado la historia de Job con el sufrimiento, ¿verdad? Con las pruebas, con las dificultades. O sea, ¿qué personaje, digamos, ha pasado muchísimo más fuerte las cosas que pasó Job? Yo creo que hasta ahora, ¿verdad?, en la Biblia, claro, muy aparte de Jesucristo, ¿verdad?, porque Él pues sufrió toda contradicción, ¿verdad?, y fue abolido, dice, molido por nuestros pecados. Pero en cuestión de pruebas, en cuestión de, digamos, de sufrimientos en el día a día, Job pues
se las lleva, digamos, de encuentro a cualquier otro personaje de la Biblia. Pero dentro de todo este contexto, hermanos, yo lo había leído y de manera personal les digo que nunca había visto, digamos, el contexto de la oración de Job, ¿no? Pero para poder entrar a lo que es la oración de Job propiamente dicho, vamos a ver y vamos digamos, hacer un repaso rápido de todo lo que nos habla este libro. Son 42 capítulos. Y para comenzar, hermanos, Job es un libro que está a la altura más o menos entre Génesis 10, o sea, está más o menos entre el arca de Noé, ¿verdad? Y antes de que aparezca Abraham en escena. En ese tiempo fue escrito el libro de Job. O sea, es un libro muy antiguo, ¿verdad? Es demasiado antiguo. Acá todavía no estaba Abraham, no estaba Moisés, nada de eso, ¿verdad? Pero, ¿qué nos habla el libro acerca de Job? Y vamos a leer el capítulo 1, el verso 1. Nos describe a una persona, nos describe a un hombre llamado Job. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era Job? Era un hombre recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Y dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Pero ¿qué más nos habla acerca de Job? Nos habla que Job era, lo que diríamos ahora, hermanos, era rico, era millonario. Claro que sí, miren lo que nos dice el verso 3. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job era lo que diríamos ahora en términos, digamos, económicos. Job era rico. Era un hombre pudiente, era un hombre que poseía muchas propiedades, ¿verdad? Pero ¿qué más nos podemos nosotros decir acerca del contexto de este libro? Si leemos nosotros un poquito más, vemos también que hay una reunión entre lo que es, digamos, Dios, ¿verdad?, con los hijos de Dios, en donde incluye a un miembro de la comisión de Satanás, ¿verdad? Y que tal vez podemos pensar, hermanos, que esto escapa un poco del pensamiento, porque nosotros sabemos que la Biblia nos dice de que Dios, ¿verdad?, no habita con las tinieblas. Entonces, ¿cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso de que Dios tiene una reunión, ¿verdad?, con los hijos de Dios y ahí está Satanás? ¿Cómo es eso si dice la Biblia que Dios no habita con las tinieblas? Bueno, esto es algo muy fuerte, ¿verdad?, que tal vez sobrepase nuestro entendimiento. Tal vez podríamos, un poquito, digamos, imposible poder entender, ¿no? Pero este libro nos relata de esta manera. Miren lo que dice el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ya había pasado lo de la serpiente, ya había pasado lo de la caída, ¿verdad?, la desobediencia. Y vemos aquí, hermanos, para hacerlo rápido esta descripción, este preámbulo al libro de Job, que Jehová pregunta a Satanás. Verso 7, dice: dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces Satanás le dice a Dios: sí, Job es temeroso, Job es recto, Job es fiel, Job es justo, pero es porque tú le has dado todo lo que tiene, tú le has cercado, tú lo has guardado, ¿verdad? Tú lo proteges, tú le das esto, le das aquello. Es por eso que Job es fiel a ti. Pero Satanás le dice: pero quítale todo esto y vas a ver que él te va a maldecir. Y obviamente, pues Dios, hermanos, es Dios y Él es omnisciente. Él conoce el futuro, Él nunca actúa, ¿verdad?, sin su presencia, ¿no? Uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. Él lo sabe todo, ¿verdad? Entonces,
Satanás le dice, quítale todo, y vas a ver cómo él te va a maldecir. Verso 12 dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y para poder resumir todo esto, hermano, los versos siguientes, ¿verdad? Es una descripción cómo Job pierde todo. Le roban todos los bueyes, le cae un rayo y mata todas sus ovejas, le roban los camellos, se derrumba su casa, mueren todos sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10. 10 hijos, ¿verdad? Dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 10 hijos, mueren todos. Y esto sucede más o menos en un lapso de 10 minutos, porque venía uno y le decía esto, y ni bien acababa de decirle, venía el otro, mira Job, cayó el rayo, y esto sucedió, y terminaba, y venía otro, Job, mira esto pasó, se murieron tus hijos, todo. En un momento determinado, él perdió todo. Absolutamente todo, hermanos. No solamente lo que él tenía, ¿verdad?, como posesión económica, sino también sus hijos. Todo esto sucede de una manera muy rápida. Y vemos en el capítulo 2, verso 3, Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Nuevamente, ¿verdad? Tienen una reunión. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Dice que a pesar de todo lo que le hemos hecho, ¿verdad?, él no me maldijo. A pesar de todo lo que Satanás le pudo haber hecho a Job, él no lo maldice. Pero Satanás no se queda atrás, ¿verdad? Satanás le dice, claro, porque tú has tocado solamente lo que está a su alrededor, pero no lo has tocado a él, piel con piel, ¿verdad? Tócale su cuerpo. Y Jehová le permite a Satanás poder tocar el cuerpo de Job. Porque Jehová le permitió, hermanos. Y hay algo importante que tenemos que rescatar de esto, hermanos, es que al creyente, ¿verdad?, el enemigo no puede tocar si es que Dios no lo permite. No podemos nosotros caer en una falacia, ¿verdad?, creer que el enemigo puede hacerte daño, que el enemigo esto y que el enemigo el otro, y que se te rompió esto, el enemigo quiere hacerme esto y se te cerró la garganta, el enemigo no quiere que yo cante. No, hermanos. Si Dios no le da permiso al enemigo, el enemigo no puede hacernos nada, porque ya no somos, ¿verdad?, de él, ya no estamos bajo su autoridad de él. Es Cristo nos ha libertado del potestad de las tinieblas y nos ha traído a la luz admirable de Dios. Que nosotros luchemos con esta carne que tenemos dentro, que luchemos contra el mundo, ¿verdad?, es otra cosa. Pero a nosotros el enemigo no puede hacernos nada. El enemigo no puede afectar tus bienes, el enemigo no puede afectar tu salud, ni a tus hijos, ni la vida de tus hijos, ni nada de lo que puedas tener, si es que Dios no le da permiso. Jesucristo le dijo muy claramente, ¿verdad?, a Pedro, Satanás me ha pedido zarandearlos como a trigo. Satanás tiene que pedir permiso para que, ¿verdad?, el enemigo pueda actuar en nosotros. Satanás no puede hacer nada sin que Dios lo permita. Y esto es increíble, porque esto es parte, ¿verdad?, de la permisibilidad de Dios, que está dentro de la soberanía de Dios. Y algo muy importante también adicional a esto, hermanos, es que Satanás entiende perfectamente el concepto del matrimonio, mejor que muchos cristianos. Porque Dios le dice a Satanás, puedes tocar todo de él, pero no lo toques a él. Le mata las ovejas, mata a los hijos, derrumba su casa, incendia todo, mata a sus criados, pero Satanás entiende perfectamente de lo que significa la unidad del matrimonio, y no le toca a la mujer de Job, no lo toca a la esposa de Job. Y es que él entiende perfectamente lo que es la unidad del matrimonio, ¿verdad? En un matrimonio, tanto el hombre como la mujer son una sola carne.
Así es. Y aunque hubiera sido tal vez, ¿verdad?, mejor que le afectara a su mujer, porque para Job habría sido tal vez difícil escuchar de parte de su mujer lo que su mujer le dijo, ¿verdad? Leemos en el verso 9, miren lo que le dice su mujer a Job. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? O sea, a pesar de lo que le está pasando a Job, y en vez de animarlo, ¿verdad?, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Qué difícil habrá sido para Job que su propia mujer, ¿verdad?, que son una sola carne, que a ella no lo afectó en nada, porque son una sola carne. En vez de animarlo y en vez de decirle, ¿verdad?, yo sé que está sufriendo, yo sé que esto, pero es por parte de Dios, y en vez de animarlo y estar uno solo unido, la mujer le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Tal vez para para Job habrá sido muy fuerte escucharle a ella hablar así. Ella misma, ¿verdad?, le incita a hacer el mal, aún siendo una misma carne. Muy bien, sigamos avanzando, hermanos, para poder entrar ya a lo que es la oración de Job. Capítulo 3, Job empieza a reflexionar acerca de lo que le está pasando. Job empieza a experimentar el sufrimiento, el dolor, ¿verdad?, tal vez lleno de dudas, de incertidumbres, pero ¿por qué me ocurre esto? Señor, ¿en qué te he fallado? Señor, ¿qué es lo que hice mal? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué yo sirviendo en la iglesia? ¿Por qué yo siendo temeroso de ti me está sucediendo estas cosas? A veces no vamos a encontrar respuestas, hermanos. Y vamos a ver más adelante en la forma como Dios le responde a Job. Capítulo 4 en adelante ya nos habla, ¿verdad?, en torno a los amigos de Job. Los amigos de Job que empiezan a tener una serie de distintas charlas, ¿verdad?, con Job. Y algo sucede. Y Job le dice a Dios, quiero que me des una explicación. Después de haber filosofado, analizado, los amigos decían, tal vez Job ha hecho algo, tal vez ha caído en pecado, ¿verdad? Porque eso es lo que de repente en nuestra humanidad podemos pensar. Alguien tal vez, ¿verdad?, sufrió algo o está padeciendo una prueba, y lo primero que podemos pensar es, no, pero de repente ha caído en pecado. De repente tiene algo oscuro dentro, ¿verdad? Por eso está pasando por estas cosas. Y esa es la charla que tenían los amigos de Job. Los amigos, los que lo habían visto cercano a él, los que habían visto, ¿verdad?, su generosidad, el temor que le tenía a Dios. Ellos vienen y dicen, bueno, Job, de repente has hecho algo malo, tal vez has incurrido en algo malo, tal vez tienes algo oculto. Y en el capítulo 38 aparece Dios. Job le dice a Dios, quiero una explicación. Después de haber filosofado tanto, tal vez en su incertidumbre, tal vez en su ignorancia, Job tal vez no entendía lo que estaba ocurriendo. Y muchas veces tal vez nosotros podemos caer en esa misma situación, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que cuando Cristo estaba crucificado en la cruz del Calvario, los judíos decían, ¿verdad?, Él no puede ser el Mesías, Él no puede ser el Hijo de Dios, porque la Torá dice, maldito el que muere en una cruz, y el Hijo de Dios, del Dios viviente, no puede ser maldito. Hay muchas cosas, hermanos, que tal vez no podamos nosotros entender. Y así sucede cuando muchas veces nosotros pedimos explicación a Dios, ¿verdad? Y Señor, ¿por qué me está pasando estas cosas? ¿Por qué me suceden estas cosas? Yo no te he fallado en nada. ¿O qué he hecho yo? Y cuando nosotros caemos en esas circunstancias en nuestras vidas, estamos diciéndole a Dios, a ver, Señor, ven, baja aquí, siéntate aquí en el banquillo de los acusados y voy a decirte algo. Si yo fuera tú, yo no hubiera hecho esto. Caemos en esas circunstancias. Cuando nos quejamos, cuando pretendemos buscar explicación, ¿verdad?, ante Dios. Y aparece Dios.
ante la interrogante, ¿verdad? Y es que era entendible, Dios nos entiende, Dios conoce nuestro sufrimiento, Él se compadece, ¿verdad?, en nuestras debilidades. Cristo lo pasó, Cristo fue humanamente 100% humano y 100% Dios. Él pasó también las debilidades, Él pasó nuestros sufrimientos, ¿verdad? Y Él sufrió tal contradicción, dice la Biblia, tal contradicción de pecadores para que ahora nuestra fe no desmaye. Él pasó todas estas cosas para que ahora nosotros entendamos realmente que es necesario atravesar por esas circunstancias. Estamos siendo formados para ir camino al cielo, estamos camino al cielo, hermanos. Y es necesario. Job busca una explicación. Job dice, Señor, ¿por qué? Y aparece Dios en el capítulo 38 y le dice, ¿quieres una explicación? Te voy a dar una explicación. Y viene el capítulo 38 al capítulo 41 y está Dios hablándole a Job. Jehová hablándole a Job. Y en el capítulo 32 se cierra el libro con la última oración de Job. Como les dije hace un momento, hermanos, yo no tenía a Job como un personaje relacionado con la oración. Yo tenía a Job, y creo que como muchos, ¿verdad?, como un personaje relacionado a las pruebas, al sufrimiento, ¿verdad?, al día a día. Pero sí conocemos otros personajes en la Biblia, por ejemplo, relacionados con la oración, como David, como Nehemías, ¿verdad?, que ellos oraron, como por ejemplo Daniel, ¿verdad? Y leemos nosotros, hermanos, ya para entrar al tema de la oración de Job, volvemos al capítulo 1 y vamos a ver la primera oración de Job. Lo he dividido esto en cinco áreas de la oración de Job. Y en la primera área, primera oración de Job, y leemos del verso 4, capítulo 1, verso 4 y verso 5. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job, ¿cuántos? Todos los días. Primera oración de Job de intercesión. Y esto no lo hacía una vez por semana, o esto no lo hacía cuando tenía tiempo, o esto no lo hacía, decía, bueno, ya yo oro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado por mí y domingo ya por alguno adicional que haya. No. Todos los días Job hacía oración de intercesión. Y esta oración de intercesión, hermanos, es donde nosotros nos damos cuenta y empezamos a reflexionar en qué situación estamos nosotros. ¿Somos siempre yo, y yo? ¿O es hacia los demás? Job entendía perfectamente esto, sabía que sus hijos tal vez en algún momento pudieran haber pecado contra Dios. Job hacía oración de intercesión todos los días, orar por otros. ¿Quién es el centro de tu vida diaria? ¿Quién es el centro de la escena de tu vida diaria de la oración? ¿Eres tú? ¿Oras siempre por ti? ¿O es que oramos, hermanos, también por otras personas? Primer aspecto de la oración de Job, la intercesión. Luego vemos otra escena, hermanos, en el mismo capítulo 1, verso 20 y 21. Después de que había Job recibido todas las noticias, ¿verdad?, acerca de la muerte de sus hijos, perdió su ganado, se quemaron sus casas, perdió todo, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Una oración de resignación.
Imagínense ustedes, hermanos, poder perder absolutamente todo. Y no solamente lo material, sino también algún ser querido. Job lo perdió todo el mismo día. A sus hijos, todo lo que poseían, sus casas, todo, absolutamente todo. Y él, ¿verdad? En vez de reaccionar de una manera tal vez un poco contraria, él dijo: Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Una oración de resignación. Señor, no entiendo, no comprendo lo que pueda estar pasando, pero Señor, yo sigo creyendo en ti. Oración de resignación. Y a pesar de que su mujer vino, ¿verdad? Y le dijo: todavía conservas tu integridad, maldice a Dios y muere. Y miren lo que le respondió Job, capítulo 2, verso 10. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, ¿tendremos solamente días soleados y momentos felices? ¿Que acaso no podemos recibir también lo malo de parte de Dios? O sea, las pruebas, ¿no recibiremos los obstáculos? ¿No recibiremos los tropiezos? ¿Acaso no es parte de la vida? ¿Verdad? Y él hizo la oración de resignación. Tal vez no entendía lo que estaba pasando en una primera instancia, tal vez no comprendía qué es lo que estaba sucediendo. Señor, no entiendo, tal vez mis hijos, tal vez mi matrimonio, mi trabajo, mi familia, no entiendo, Señor. En un día se complicó todas las cosas, pero Señor, yo sigo confiando en ti. Eso no puede impedir mi avance, ¿verdad?, en mi carrera cristiana. Eso no puede impedir: no, hermano, me ha dado la depresión, no quiero saber nada, no quiero hablar con nadie, no quiero que nadie me llame, ¿verdad? No quiero aparecerme, por lo menos en 2-3 meses, ¿verdad?, en la iglesia. Y hermano, no me han ido a ver porque he estado mal, he estado deprimido, he estado deprimida, ¿verdad? Job dijo: Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Y su oración fue de resignación. Resignación. Entonces vimos la primera oración de Job, de intercesión. Segunda oración, de resignación. Y vemos una tercera escena, hermanos, en estas charlas, ¿verdad?, con los amigos. Y la verdad, a veces duele leerlo, hermanos. Duele leerlo porque Job le está pidiendo algo a Dios. En su incertidumbre, tal vez, que él no entendía, porque así suele pasar, hermanos. La prueba muchas veces no se acaba a los 2-3 días, o al mes, o al año. Continúa muchas veces, ¿verdad? A veces ya no tenemos la misma resignación, porque somos seres humanos y es comprensible, y Dios nos entiende nuestras debilidades. Podemos ver, digo: Señor, ya no importa, no entiendo lo que está pasando, pero yo continúo. Pero pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los meses, y los años, y tal vez no ves la respuesta de Dios en tu vida, y te desesperas. Tercera escena. Vamos a ir al capítulo 6. Job, en todas esas charlas con los amigos y experimentando el dolor de sus llagas, el dolor de lo que estaba pasando, él estaba, ¿verdad?, aislado. Él no estaba junto con las demás personas, él estaba aislado. El hombre que lo tenía todo, que lo poseía todo, ¿verdad?, que era fiel a Dios, ahora ¿dónde está? Y como podríamos ver, ¿verdad?, ver de repente en el libro de los Salmos, donde hay el salmista que dice: y ahora le preguntan, ¿dónde está tu Dios?, ¿verdad? Capítulo 6, verso 8 al 9. Job, en su dolor, le dice a Dios: ¿quién me diera? No a Dios, perdón, a sus amigos en una conversación. Dice: ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo?
y agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Dios le pide a Dios, en otras palabras, que no mate. Señor, ya no, yo no aguanto más. Job no maldijo a Dios, Job no desconfió de Dios, Job no le fue infiel a Dios, pero en su desesperación, que humanamente es entendible, Job le dice a Dios: Señor, suelta mi mano. Señor, este dolor que tengo es tan grande. Suelta mi mano. Dios, me diste demasiado dolor. Señor, permitiste demasiado dolor en mi vida. ¿Para qué ya voy a seguir aquí? ¿Para qué, Señor? Ya no tiene sentido, ¿verdad? Y le dice que soltara mi mano y acabara conmigo. Pero Dios no le concedió esa petición, porque Dios nunca soltó su mano. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que entender perfectamente. Cuando estés atravesando circunstancias difíciles en tu vida, no digas: yo seguí confiando en Dios porque nunca me aparté de su mano, agarré su mano fuerte. No, fue Dios quien nunca te soltó. Porque humanamente nosotros somos infieles. Humanamente nos apartamos, humanamente fallamos, humanamente nos equivocamos, volvemos a tropezar muchas veces con la misma piedra. Pero es Dios que es fiel a ti. Es Dios en su inmensa fidelidad que Él nunca te suelta de tu mano. Porque eres más poderoso, hermanos. Tercera oración de Job, de desesperación. Desesperación. Y nuevamente él sigue, ¿verdad?, la charla con los amigos, y vemos la primera oración de intercesión, vemos la segunda oración, ¿verdad?, de resignación. Pero a medida que pasa el tiempo y a medida que va avanzando, ¿verdad?, los capítulos, vemos a un Job ya desesperado y dice: Señor, ya mátame. La oración de desesperación. Y a medida que sigue avanzando, vemos a un Job que empieza a pedir explicación a Dios. Y empieza, ¿verdad?, a decir muchas cosas. Y entre otras palabras, a decirle a Dios: Señor, bueno, ya. No me quieres matar, no me quieres llevar, quieres mantenerme aquí. Entonces, Señor, quiero una explicación. Cuarta oración de Job, y vamos a ir al capítulo 10, el verso 2 al verso 3. Dice, capítulo 10, verso 2 al 3, dice: diré a Dios, mire, diré a Dios. Pero vamos a ir al verso 1. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Ahí está Job. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Job ya estaba totalmente, hermanos, como diríamos, ¿verdad?, atribulado. Ya no entendía. Por un lado quería que Dios lo mate, por otro lado quería explicación de Dios. No comprendía. Y miren lo que dice el verso 3. ¿Te parece bien? Le dice a Dios: ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Señor, ¿te parece bien que yo, que soy fiel, que te sirvo, esté en esta situación, mientras que el impío, ¿verdad?, está rebosante y vive mejor tal vez que yo? Una oración de cuestionamiento. Pero a pesar de esas cosas, hermanos, Dios nos entiende, porque Él comprende nuestras debilidades. Él entiende nuestros sufrimientos, ¿verdad? Job está cuestionando a Dios. Miren lo que le dice: ¿te parece bien que oprimas,
que desechen las obras de tus manos y que favorezca los designios de los impíos, así como el salmista, ¿verdad? Como Asaf. Por poco dice, ¿verdad? Y resbalo. Porque él veía la prosperidad del impío. Pero entrando, dice, al santuario, pude entender que el camino de los malos es hacia la perdición. Y muchas veces, hermanos, no entendemos esas cosas. En el momento de la desesperación, de la prueba, ¿verdad? Queremos explicaciones, queremos que alguien nos haga entender, queremos nosotros comprender por qué estamos pasando esto, y aquí vemos un claro reflejo. Job le dice a Dios: ¿te parece bien que oprimas y que deseche la obra de tus manos? Y en el capítulo 38 viene Dios y va a darle una explicación a Job. Jehová lo que hace en el capítulo 38 en adelante, cuando empieza a darle la explicación que Job le pidió, ¿verdad? Porque vemos que todos estos capítulos, a partir del capítulo 4 al 38, 34 capítulos en donde Job está filosofando, ¿verdad? Tratando de entender, tratando de poder hacer, digamos, una hilación de lo que le está ocurriendo. 34 capítulos. Y viene Dios en el capítulo 38 y mira lo que le dice. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo. Antes de seguir avanzando, hermanos, hasta aquí hemos visto 4 áreas, 4 aspectos de la oración de Job. Primero, de intercesión. Segundo, de resignación. Tercero, desesperación. Cuarto, cuestionamiento. Y falta uno todavía. Y viene Dios y entra en escena. Capítulo 38. Entonces dice, respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios aparece y no le dice a Job: bueno, Job, mira, te voy a explicar. Lo que pasó contigo fue lo siguiente, que vino Satanás y me dijo esto, y yo le dije, bueno, haz aquello. No, hermanos. Acá Dios hace mostrar su gloria, hace mostrar su grandeza y su soberanía. Porque Él, hermanos, está al control de todo. No hay ningún aspecto de tu vida o de mi vida que pueda pasar desapercibido para Dios. Él tiene el control de todo. Y aquí Dios le dice: ahora ciñe como varón tus lomos, yo preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? Le dice, ¿verdad? ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? ¿Lo sabes? ¿Quién extendió el cordel sobre la tierra? ¿Lo sabes? ¿De cómo se fundaron sus bases? ¿Lo sabes? ¿Quién puso la piedra angular? ¿Lo sabes, Job? Dios empieza a hablarle acerca de la creación, ¿verdad? Y demuestra lo grande y maravilloso que es Dios. Capítulo 42. Vamos avanzando rápidamente, hermanos. Capítulo 42. Y viene la conclusión de Job. Después de haber visto la grandeza y el poder de Dios. Dice, ¿verdad? Capítulo 42. Job responde a Jehová y dice: yo conozco que todo lo puedes. Miren cómo empezó a cambiar ya, ¿verdad?, el discurso de Job. Primero vemos una oración de intercesión. Luego vemos una oración de resignación. Luego vemos una oración de desesperación. Luego cuestionamiento. Y miren cómo empieza a cambiar ya aquí la versión de Job. Dice: yo conozco que todo lo puedes.
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Miren, Job está repitiendo lo mismo que en el capítulo 38 le preguntó Jehová a él. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La conclusión de Job, después de haber visto la grandeza y el poder de Dios. Desde el capítulo 38, Dios le empieza a decir: Job, ¿acaso tú me preguntas a mí? ¿Tú me cuestionas a mí? ¿Acaso tú sabes el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O tú miraste las siervas cuando están pariendo? Tus hijos fortalecen y hacen crecer el pasto, el campo allá en las alturas para los animales, ¿verdad? Del monte. ¿Tú acaso le dices: atarás a tu búfalo con coyunda para el surco? Tú pones límite a las aguas del mar, tú has puesto límites a la tierra. Tú vienes y me preguntas a mí: ¿por qué hago yo todo esto contigo? Del capítulo 38 al capítulo 42, Dios le responde a Job. Y Job dice y entiende. Y aquí vemos la quinta oración de Job, de arrepentimiento. Job se arrepiente y dice: ¿verdad? Te ruego, dice, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, así como Job, ¿verdad? Nosotros tal vez muchas veces podemos estar atravesando circunstancias de diferentes motivos en nuestra vida. Tal vez no lo entendamos. Tal vez en algún momento viene algo a nuestra vida y empieza, ¿verdad?, a sacudirnos. Y tal vez de la propia familia, tal vez proviene eso. Y a veces no lo entendemos. Y a veces no comprendemos. Job, una persona fiel, una persona que Dios había declarado como hombre perfecto y recto, padeció todas estas circunstancias. Pero él no fue ajeno, ¿verdad?, a la respuesta que en nuestra humanidad podíamos nosotros experimentar. Pero vemos nosotros lo que Job dice al final, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tal vez no podemos nosotros ver a Dios de manera directa, pero su presencia vive en nosotros, hermanos. Y esta oración de Job, ¿verdad?, este relato de Job, yo les animo y les exhorto, hermanos, que puedan leer desde el capítulo 38 al capítulo 42. Es precioso los 3 capítulos. Dios respondiéndole a Job, Dios demostrándole su soberanía a Job, y que esas cosas, hermanos, nos hagan entender a nosotros que no existe nada en esta vida que sea más grande que el Dios a quien nosotros servimos, ¿verdad? Dios es tan grande, hermanos. Dios es tan maravilloso. Yo les animo que puedan leer del capítulo 38 al capítulo 42 y puedan entender la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, y que esa lectura, hermanos, y ese entendimiento nos deje ya sin cuestionamiento de las cosas que muchas veces podemos atravesar en nuestra vida. Y si hay problemas en nuestra vida, entendamos que todo está dentro de la permisibilidad y de la soberanía de Dios, ¿verdad? Y les animo, hermanos, a que podamos nosotros practicar la oración de Job. Hemos visto 5 aspectos de la oración de Job: la oración de intercesión, la oración de resignación, la oración de desesperación y la oración de cuestionamiento y de arrepentimiento. 5 áreas
que hemos visto de la oración de Job. Y yo les invito, hermanos, a ponerse de pie y vamos a orar en esta noche maravillosa. Orarle al Señor que nos ayude a entender muchas veces lo que estemos atravesando. Que no solamente, hermanos, podamos nosotros, ¿verdad?, venir a la iglesia en momento de desesperación. Que seamos agradecidos con Dios, así como este hombre fue agradecido con el Señor. Que a pesar de repente de que sus hijos pudieran cometer alguna falla, algún error, Él intercedía por ellos. Que no seamos nosotros siempre el centro de la escena de nuestra oración. Yo te invito a que vengas aquí adelante a poder orar juntos, a poder pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos fortalezca para poder tomar la mejor decisión en nuestra vida, que nos ayude a poder seguir sirviéndole sin condiciones, independientemente de las cosas que puedan estar pasando, porque nuestro servicio es para Cristo y la gloria es para Él. Que podamos seguir nosotros avanzando en nuestra carrera cristiana y que no desmayemos por circunstancias de la vida, que no desmayemos por uno u otro problema que pueda presentarse, que sigamos avanzando fieles a Cristo Jesús. Padre, en esta noche te damos las gracias, Señor, y te damos toda gloria y toda honra, Dios mío. Padre, gracias por tu palabra, Señor, de tu siervo Job. Padre, un hombre, Señor, que lo tenía todo, pero no era, Señor amado, por su esfuerzo, ni mucho menos, Señor, por lo que él podría lograr, si no es porque tú le habías dado todo eso, Señor. Pero él era temeroso a ti, Señor amado. Él intercedía por sus hijos, Padre Santo. No una vez por semana, una vez por mes, todos los días, Señor. Porque él comprendía, Padre amado, lo grande que eres tú, Señor. Y muchas veces también nosotros, Señor, podemos entender lo grande que eres, hasta que aparecen los problemas, hasta que aparecen las pruebas, Señor. Podemos decir, sí, Señor, yo soy fiel a ti. Yo quiero servirte, yo quiero honrarte, pero aparecen las pruebas y aparecen los problemas y nos desanimamos. Aparecen, Señor, las circunstancias en el día a día y cuestionamos. Pero tú nos entiendes, Señor, porque eres bueno, porque tú nos creaste. Señor, tú respondes a Job demostrando tu grandeza, demostrando tu poder, Señor. Tú eres más grande que cualquier obstáculo en nuestra vida. Y ahora tú vives en nosotros, Señor. Haznos entender, Dios mío, que cada vez que nosotros nos equivocamos, que cada vez que nosotros te fallamos, estamos pisoteando, Señor, el sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario. Que cada vez que pecamos, nos apartamos, Señor, estamos tomando en poco, Señor amado, tu amor hacia nosotros. Perdónanos, amado Dios. Perdónanos, Señor, si nos hemos dejado llevar por las circunstancias de la vida. Perdónanos, Dios mío, si en algún momento tal vez en nuestras debilidades, así como Job, Señor, cuestionó. Tal vez hemos cuestionado, Señor, ¿por qué esto o por qué el otro? ¿Por qué tal vez no puedo ver solución en los aspectos de mi vida? Porque a pesar que te estoy sirviendo, Señor, aún las cosas no cambian. Pero dice la palabra de Dios que su promesa, aún cuando tarde, de seguro llegará. No es tu tiempo, no es mi tiempo, es el tiempo de Dios, porque Él es paciente, dice su palabra, y Él no quiere que nadie se pierda, mas que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué aquella persona o esta persona que se porta mal tal vez prospera mejor que yo? Es porque tu mirada no está en Cristo, tu mirada está en las circunstancias.
Pon tu mirada en Cristo Jesús. Iglesia del Señor, oremos para que el Señor nos ayude cada día a poder girar nuestra mirada a Cristo Jesús y seamos una iglesia unida. Una iglesia que reconozca que no vamos a estar exentos de los problemas, pero que en medio de los problemas podamos demostrar al mundo que somos hijos de Dios. Jesucristo dijo: y en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que el amor de Dios permanezca en ustedes. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, nuestras debilidades como seres humanos. Perdónanos, amado Dios. Hoy te pedimos, amado Padre Celestial, te clamamos, Señor, en esta noche de oración, unidos en un solo espíritu, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestro espíritu cada día, Padre Santo, y con el poder de tu palabra, Señor amado, que pueda transformar nuestras vidas, transformar nuestro corazón cada día, Señor. Cambiar este carácter, Dios mío, cada día, Señor amado. Que podamos crucificar nuestra carne cada día, Señor. Y que en medio de las dificultades y de los problemas, así como Job, podamos decir: Dios dio, Dios quitó, alabado sea su nombre. Señor amado, ¿acaso habremos de recibir cosas buenas nada más? ¿Acaso no recibiremos pruebas, dificultades? En medio de todas estas cosas, Señor amado, tu iglesia, Padre, dobla sus rodillas, Señor, porque te amamos, mi Dios. Amamos tu nombre, Padre Santo, y no porque nazca de nosotros, Señor, es porque tú nos amaste primero y has derramado ese amor en nuestros corazones, Padre. Hoy te oro, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, y pido por todos mis hermanos, Señor. Hoy, Dios mío, clamo a ti, Señor amado, y Señor, apelo a tu misericordia, Padre Santo, por toda tu iglesia, Señor. Que puedas, Dios mío, fortalecer, Padre Santo, cada área, Señor, de esta iglesia, Señor, de este lugar donde usted nos ha puesto, Padre. Amado Dios, tal vez queremos hacer muchas cosas, Señor amado. Tal vez estamos pensando en el hacer, pero tú estás pensando en nuestro ser, Señor, en cada uno de nosotros, en formarnos, en hacernos madurar cada día, Señor. Padre, yo oro, Dios mío, en el nombre de Jesús, por esta tu casa, Señor, por este lugar donde usted nos ha puesto, Padre. Usted se plació, Señor amado, ponernos en este lugar, Señor. Que seamos una iglesia, Padre, de oración, que podamos clamar, Señor amado, todos los días, unos por otros, Señor, que podamos sobrellevar las cargas, Señor, unos de otros, Dios mío, conforme a tu voluntad, Padre Santo. Gracias, Señor. Sigue orando, hermano, sigue orando, hermana, sigue clamándole al Señor, que Él nos escucha. Él nos oye. Tal vez Job experimentó un tiempo de silencio de Dios. Tal vez cuestionó en su humanidad, en su débil humanidad, cuestionó a Dios de las cosas que le estaban pasando. Tal vez así nosotros cuestionamos tal vez algunos aspectos de nuestra vida. Tal vez podemos decir: Señor, he llegado a esta etapa de mi vida y miro atrás, Señor amado, y tal vez no he logrado nada. No, déjame decirte que no es así. Porque es Dios quien va contigo. Qué mejor legado que puedes dejarle a tu familia es el servicio a Cristo. Que tus hijos y los hijos de tus hijos puedan comentar más adelante y decir, y poder recalcar el servicio a Cristo Jesús. Padre, te damos las gracias, Señor amado, porque estamos entendiendo, Señor, que ya no vivimos nosotros, eres tú en nosotros, Padre.
Ayúdanos, Señor amado, a ser una iglesia, Señor, con un solo propósito, Señor, predicar tu palabra. Con un solo sentir, Dios mío, con ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Padre. Amado Dios, tú lo puedes hacer. Levanta, Señor amado, tu iglesia, Padre. Si hasta hoy, Dios mío, tal vez no hemos clamado, no hemos orado, hoy, Señor amado, nos ponemos en la brecha, Señor, para interceder, Señor amado, unos por otros, Señor, para poder orar unos por otros, Dios mío. Hay tanto, Señor amado, por qué orar, Padre, y muchas veces solamente te pedimos por nosotros y por nosotros, Señor. Muchas veces, Señor, nuestra vista está solamente en nuestros problemas y no entendemos que hay otros, Señor, otros hermanos que están pasando tal vez mayores dificultades, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia, Padre, misericordiosa, una iglesia, Señor amado, desprendida con el que más necesite, Señor. Amado Dios, te lo pedimos, Padre. Si hasta hoy te hemos fallado en esto, Señor, perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Dios mío. Ayúdanos, Padre amado, a que podamos ser, Señor amado, un cuerpo de Cristo, Señor, unido, Padre Santo. Cada día, Señor, cada instante, Dios mío, de nuestra vida podamos nosotros dar testimonio al mundo que es Cristo viviendo en nosotros, Señor. Perdónanos, Dios mío, si hemos flaqueado en las pruebas. Perdónanos, Señor, si nos hemos doblegado ante los problemas, si tal vez, Dios mío, hemos reaccionado mal ante alguna circunstancia que hemos pasado, Padre, perdónanos, Señor. Entendemos, Dios mío, que esa no es tu voluntad, Señor, pero también entendemos, Padre, que tú nos comprendes, que tú comprendes nuestras debilidades, Señor. Te pedimos, Padre Santo, y nos perdones. Padre, queremos pedirte, Señor amado, por cada uno de mis hermanos, Padre, que nos sigas, Dios mío, perfeccionando, Señor. Si hay alguna área de nuestra vida, Padre Santo, que aún debemos de madurar, Señor, ayúdanos, Dios mío. Señor amado, sigue perfeccionando nuestra vida, Padre. Sigue lavándonos cada día más y más de nuestras maldades, Señor. Te lo pedimos, amado Dios. Queremos ser hijos obedientes, Señor. Queremos ser hijos, Dios mío, que reflejen el amor de Cristo en nuestras vidas, Padre. Queremos ser una iglesia, Señor amado, que pueda reflejar al mundo, Señor, que tú reinas en este lugar, Padre. Ayúdanos, Dios mío. Te pido, Padre Santo, por cada niño de esta iglesia, Señor. Por cada niño, Padre amado, que se está formando en tu palabra, Señor, cada semana, cada domingo. Te pedimos, Dios mío, que puedan venir más y más niños, Señor. Te pedimos, Padre, por las maestras, los maestros, Señor, que están encargados, Dios mío, de llevar tu palabra, de enseñar tu palabra, Señor amado. Fortalécelos, Dios mío, dale sabiduría, dale conocimiento, Señor amado, que traigan frutos, Señor amado, en abundancia, Dios mío, que puedan educar, Señor, con tu palabra, con integridad, Señor, y con amor, Dios mío. Padre, te pedimos por cada joven, Señor, de esta iglesia. Te pedimos, Dios mío, por los líderes, Señor, del ministerio de jóvenes. Amado Dios, te rogamos que extiendas tu brazo de poder, Señor, sobre la vida, Señor amado, de estos jóvenes, Señor amado, que están asistiendo, y por los que asistieron, Señor, y por los que vendrán, Señor, también. Lo creemos, Señor amado. Tú levantarás ese ministerio, Señor. Tú seguirás levantándolo, Dios mío. Creemos, Señor, que así será, Señor amado. Que toda tu iglesia, Señor, esté comprometida, Señor, con cada obra, con cada labor aquí en tu casa, Señor, aquí en tu iglesia, Padre. Te pedimos, Dios mío, por cada hermano, por cada hermana que esté pasando necesidades, Señor, que esté pasando alguna enfermedad, alguna escasez, algún problema, Señor.
Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú extiendas tu brazo de poder, Señor, sobre cada uno de ellos, Padre Santo, que les des fortaleza, Señor, que aumente su fe de cada uno de ellos, Padre, que sigan confiando en usted, Señor, a pesar, Dios mío, de las dificultades que puedan tener, Padre. Te pido, Señor, por los matrimonios, Padre Santo, de esta iglesia, Señor, de este lugar. Padre amado, te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que puedas, Dios mío, fortalecer, Señor, los matrimonios de este lugar, Señor. Te rogamos, amado Dios, que extiendas, Señor, tu misericordia, Padre Santo, sobre cada uno, Señor amado, de los matrimonios que existen en esta iglesia, Señor. Padre amado, que los fortalezcas, Dios mío, que no sean piedras de tropiezo ni uno ni el otro, Señor, sino que ambos se apoyen, Dios mío, para tu obra, Señor amado, para tu gloria, Padre Santo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te rogamos por cada hermano o hermana, Señor, adulto mayor de esta iglesia, Padre. Personas ancianas, Dios mío, mayores, Señor, de edad, que han dejado fuerza, han dejado lágrimas, han dejado, Dios mío, juventud en este lugar, Señor amado. Que puedas fortalecer, Dios mío, sus vidas, que puedas aliviar algún dolor, alguna enfermedad que puedan estar pasando, Señor amado. Extiende tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, Señor. Clamamos, Dios mío, el día de hoy, Dios mío. Personas, hermanos, con testimonio, Señor, de tantos años de servicio, Señor, a tu nombre, Padre Santo, y no se han desanimado, Señor amado, siguen y permanecen, Señor, en tus caminos, a pesar que las fuerzas, Señor, no son las mismas, a pesar que los años han pasado, Señor, pero continúan, Padre, porque usted, Señor, los sostiene con brazo fuerte y poderoso, Padre. Amado Dios, alivia sus dolores, alivia sus enfermedades, Señor mío. Guárdalos, Señor amado. Te pedimos por cada ministerio,